Al llegar a una mansión misteriosa donde tiempo atrás ocurrió un horrible incendio, 4 estudiantes se sumergirán a sucesos de misterio, espíritus chocarreros, cultos satánicos, pero sobre todo, descubrirán que su docente podría ser un ser inmortal, coleccionista de almas. Hoy con el Resuminator, el sombrerero loco. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. ¡Empezamos! Hace mucho tiempo atrás, un fabricante de sombreros famoso, Frederick Williams, realizaba fiestas indecentes donde varias personas realizaban snus entre los invitados. No obstante, la misma noche se produjo un accidental incendio que se llevó a los participantes con San Pedro. Toda esta información es transmitida por este profesor de psicología, David Hurt, el cual trata de estudiar sobre la relación que tiene este caso con la psicología anomalística, es decir, el efecto de lo paranormal en el comportamiento y emociones humanas. Con todo eso dicho, conocemos a Henry, Chelsea, Ian y Val, estudiantes que este fin de semana partirán junto con el profe a la residencia abandonada de Frederick. Y bueno, los mijos solo van con el fin de obtener puntos extra. Al momento de salir, Henry tiene alucinaciones con una niña, la cual resultó ser su hermana, que había ido con San Pedro por un accidente dentro de un lago. Ese suceso se transforma en un trauma que recuerda en varias de sus pesadillas. Al llegar al lugar, también mira la silueta de un hombre extraño con un sombrero que observa desde una de las ventanas. Antes de iniciar el recorrido, el profe David quita los celulares de todos los mijos, lo cual me pareció algo sospechoso. ¿Sospechoso, no les parece? Ya en el pasillo se topan con este ruco extraño y pelón, quien al ver a Henry se pone un poco raro. Entonces los estudiantes toman cada uno de los cuartos, sin embargo en la habitación de Val empiezan a suceder cosas paranormales, y asimismo en el cuarto de Henry. Por cierto, pilas con la aparición de la hermana de Henry. Otra cosa, Ian y Val son amorcitos. Ok. Más tarde, el ruco pelón encuentra un animal y quita toda su piel para luego cocinar al estilo de MasterChef. Aquella preparación es servida por una sirvienta con un aspecto fantasmal y los recién llegados deben degustar del platillo. ¡Ay, no, guácala! Después de la cena, el profe dice que los guambrillos deben describir todo lo que observan en la mansión dentro de un diario. De igual manera, realizarán reuniones cada día para discutir todo lo que hayan visto. Y bueno, desde ya el profe David parece ocultar algo misterioso. Entonces, para iniciar el supuesto estudio, empiezan a realizar hipnosis con Ian, quien entra en trance y recuerda su infancia, pues habría crecido en un orfanatorio y al parecer sufrió abusos por parte de este ruco. Pero Henry también es afectado por la hipnosis y de nuevo observa a su hermana y el hombre de sombrero con aspectos terroríficos. A continuación, en el cuarto del profe David, también suceden cosas de otro mundo. Asimismo, Henry sigue teniendo pesadillas del día que su hermana hizo la morición. Al otro día, Henry comenta al profe sobre sus pesadillas. Además, dice no merecer estar vivo, pero el académico David dice que lo ayudará en ese proceso. En cambio, Ian escucha voces de un hombre quien dice que no podrá esconderse de él. Por otro lado, Chelsea tiene apariciones de su padre. Por supuesto, lo trata de seguir, pero termina en una habitación donde encuentra un libro algo inusual. Al tratar de ver su contenido, es interrumpida por el profe, quien se la lleva a realizar la siguiente sesión y solo entre los dos. Y pilas con ese libro. Está bien. De igual manera, Val observa una de sus uñas destruidas y en el fondo se escucha una voz de otro mundo. Y en la noche los mijos bromean con los sombreros que habían en la sala. Después de un rato de joder, descubren que los sombrerillos fueron adornados con huesos de animales y si eso no fuera poco, también con un diente humano. Para pasar el susto buscan alcohol en una bodega de vinos, pero otro joven pelón aparece inesperadamente. Todos quedan en shock e Ian amenaza con retarlo por empujar a Val. Mejor cuídate. Al menos pudieron traer el vinito. Ahora, ¿recuerdan el libro que encontró Chelsea? Pues allí relatan cómo eran las fiestas de Frederick. También se revela que su hija murió allí y que se llamaba Emma. De igual manera, en ese fiestón realizaban una especie de culto frente a una escultura mencionando esta frase: Noche eterna, vida eterna. Y pilas con ese dato. ¡Está bien! Ahora, empiezan a pegarse el vinito. Allí Chelsea menciona a Henry que su padre tenía cáncer y en la mañana le pareció verlo en el pasillo. Después de esa conversa salen a dar una vueltita. Henry de nuevo tiene una aparición de su hermana. Por otro lado, Ian y su nena disfrutaban de la velada, pero una sombra oscura viene desde el fondo con intenciones no tan buenas. Pero al final no ocurre nada y van a hacer el sin respeto. No obstante, Ian tiene una visión con los traumas de su infancia en el orfanato. Por ende, el snus se cancela. En la mañana, el mijo pide disculpas por lo sucedido anteriormente, pero Val responde no haber estado con él. ¿Qué? ¿Cómo que no? Pues entonces no hay más duda que fue aquella sombra oscura que los observaba mientras bailaban.
El profe también empieza a escuchar voces extrañas. Segundos después, aparece la forma de un ente con un sombrero detrás de él y la voz de una niña pronunciando que ya puede ver a su padre. Con esos sucesos, el profesor menciona la frase que escuchamos en la escena pasada, la cual transforma el comportamiento de David. Luego observa una herida cerca del torso, lo cual empieza a tornarse algo misterioso. Después de hablar con el profe, Henry escucha la voz de su hermana hasta el punto de llegar a un lago y ser ahogado. Chelsea, al darse cuenta, lo lleva hacia la casa y también se percata que algo anda mal en ese lugar. Por esa razón va donde encontró aquel libro, pero ya habían puesto llave. En ese mismo momento se da cuenta que alguien está detrás de ella y lo único que encuentra es una sábana que, como vimos, formó la silueta de una persona tras la nena. Ian sigue teniendo visiones con aquel hombre y el recuerdo de su infancia. Ahora el trauma que tenía Val era con su madre, quien la despreciaba sin razones mayores. Horas después encuentra marcas rasguñadas en la pared. Luego observa en el espejo al hombre del sombrero. Lo trata de atacar, sin embargo el ente se la termina llevando. Ian despierta, busca a su nena. De igual manera entra una especie de visión donde ve al sujeto que abusaba de él en el orfanatorio y al lado el hombre del sombrero. Asimismo lo termina llevando. Ahora Chelsea escucha ruidos extraños en una habitación. Por esa razón va hacia el lugar donde viven la sirvienta, el ruco pelón y el joven pelón. En ese sitio habían varias partes de animales sin piel. Llega la sirvienta, Chelsea se esconde y casi pero casi es descubierta. Estuvo cerca. ¿Recuerdan sobre el culto, la escultura y la frase de aquel conjuro? Pues la nena descubre aquella estatua en un camino de velas. La atmósfera se transforma al día del incendio. Los espíritus chocarreros la tratan de atrapar, pero luego todo se vuelve normal. En la mañana siguiente, Chelsea encuentra a Henry y al profesor David desayunando solo con 3 sillas en la mesa, y al preguntar por sus panas, el profe dice que Ian y Val se fueron a casa la noche anterior. La nena se da cuenta que el profe actúa de manera sospechosa, deduciendo que la sirviente, el ruco pelón y el joven pelón los doparon para alucinar las cosas ocurridas en la mansión. Pero, aquellos loquillos empiezan a perseguirlos, y Chelsea es atrapada por una trampa de animales, y de allí ya no sabemos más de la nena. Horas después, el profe dice que Chelsea se fue a un hospital para ser curada y ahora debe estar en casa. Entonces David dice a Henry terminar con todos los recuerdos del trauma con su hermana y empieza a realizar una hipnosis. Al terminar lo vemos en una camilla inconsciente. No obstante, Chelsea despierta en su casa y se reencuentra con su padre, pero todo era otra ilusión, ya que por detrás aparece el hombre del sombrero y se la lleva. Ahora Henry despierta y al lado estaba su hermana morida, pero al parecer las apariciones de su hermana fueron para advertir que no fuera a ese lugar, pues como vimos el pana la vio antes de llegar a la mansión. Con eso se da cuenta que Chelsea sigue en un lugar de allí, va en busca de la nena, la encuentra en una escena algo perturbadora. Luego aparecen los otros panas en modo poseídos, se enfrenta con ellos, después de vencerlos busca al profe David, quien resultó ser nada más y nada menos que el hombre del sombrero. Lo sospeché desde un principio. Quien termina convenciendo a Henry en quedar atrapado en el mundo de los espíritus chocarreros. Fin. Ahora, aquel ente tenía el poder de transformarse en el profesor de psicología y llevar a sus estudiantes a su mansión para poder atraparlos, más o menos así como para coleccionar almas. ¿Recuerdan lo del culto y aquella frase que describía en el libro? Pues aquel acto fue el que permitía tener vida eterna al fantasma del sombrero, así como en el pasado mató a sus invitados e hija. Por ende, estos estudiantes y los nuevos por venir terminarán convirtiéndose en parte de un sacrificio. Like y comenta. Hasta la vista, baby.